Hay mucha información, vámonos con la información, grábenos por favor, grábenos compañeros. Eso es indignante, ¿no? Apenas ocurre este tipo de circunstancias y mire, mínimo, el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral acaba de suspender a un vato que lleva el nombre de Manuel Alberto Cruz Martínez. Este tipo es el director de la Unidad Técnica de lo Contencioso y lo suspende este órgano interno de control por supuestamente alterar el comentario del presidente López Obrador sobre la elección de Xóchitl Gálvez como abanderada del llamado Frente Amplio, usted lo sabe perfectamente, contra México, lo cual pues se traduce, usted lo sabe también, en esta candidatura del PRI-PRD a la presidencia de México. No sé si usted recuerda que hace ya algunas semanas se generaron una serie de sanciones en contra del presidente López Obrador, tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como incluso, ¿no?, de un juez, me parece que civil, que trataban de censurar al presidente luego de que exhibiera las corruptelas de Xóchitl Gálvez, luego de que exhibiera pues las payasadas y las ridiculeces de Xóchitl Gálvez, y de hecho se salieron con la suya, hicieron que el presidente ya no pudiera hablar de Xóchitl Gálvez, pero para nada, ni en sus conferencias de prensa mañanera, ni en nada, ¿no? Esto pues fue verdaderamente irregular. Muchos usuarios en las redes sociales se percataron de que en la acusación daban como prueba declaraciones textuales que nunca ocurrieron y que este tipejo se habría sacado de la manga. El señor Manuel Alberto Cruz Martínez. Recordará usted que con esta chingadera acusaron al presidente de violencia política en razón de género, que para nosotros aquí en Sin Censura es la típica cobarde de la política. Lo mismo hizo Sandra Cuevas en su momento. Sandra Cuevas hasta demandó a Vicente Serrano porque somos muy críticos de su gestión, de sus escándalos, de sus ridiculeces, de su pues represión absoluta y autoritarismo hacia los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, y esto fue suficiente para ella de acusarnos de incurrir en violencia política en razón de género por criticar su gestión como política, más no hacer algún tipo de planteamiento genérico. Bueno, en el mismo caso incurrió este tipejo para apoyar en todo a Xóchitl Gálvez. Yo también me permito recordarle a usted que nos ve y que nos escucha que han incurrido en el INE en una serie de irregularidades y de injusticias. Pero mire, desde que nos acordamos, desde que era IFE, ¿no?, me viene a la mente obviamente el fraude de 2006, me viene a la mente cómo es que en 2012, por ejemplo, el fraude de 2006 que está más que documentado, periodísticamente hablando, en el que hay pruebas, en el que hay declaraciones, en el que hay grabaciones, en el que hay confesiones de sus artífices, como lo es el locote ese marihuano imbécil de Vicente Fox, ¿no? Incluso lo confesó ante Vicente Serrano hace ya varios años, cuando Vicente era conductor y reportero de Telemundo en Chicago, en esta televisora, pero bueno, ahí de manera local, ahí en Chicago. Vicente Serrano entrevistó a Vicente Fox en el restaurante Mi Tierra, ahí en La Villita, Little Village, el barrio más mexicano de Chicago, y ahí Vicente Fox aceptó que hizo fraude, pues no podía dejar que llegara López Obrador. Pero bueno, le digo, el INE ha incurrido en muchas chingaderas, ¿no? Chingaderas claras que le han valido el desprecio de la gente. Yo, mire, recuerdo desde que comencé con el periodismo político, mire, mi carrera periodística ya tiene un par de décadas, pero cuando comencé de lleno el periodismo político me llama mucho la atención el desprecio del público a nivel general sobre cualquier cosa que tenga que ver con el Instituto Federal Electoral de aquel entonces y con el Instituto Nacional Electoral de ahora. Siempre con los clientes favoritos de las críticas eran siempre Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Después se conoció al Porfirito Edmundo Jacobo y otros personajazos como la señora Claudia Zavala. Se recordará esta que está al frente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que pues está también detrás de todo este tipo de campañas en contra de López Obrador para favorecer a Xóchitl Gálvez. Esa es una realidad, ¿no? Tenemos también ahí la infamia que ocurre en 2012, entre tantas, estas son las que me acuerdo. Le habían asignado a Lorenzo Córdoba en 2012 el caso de la denuncia que hizo Morena sobre gastos excesivos de campaña
por parte del Partido Revolucionario Institucional con Enrique Peña Nieto. No hemos podido encontrar esas declaraciones, pero yo me acuerdo mucho en aquel 2012, ya ve cómo es Lorenzo Córdoba de histriónico, de payaso y de infame, hasta se burlaba al decir, pues no encontramos nada, como dicen los de Morena. ¿En qué surgió todo esto? Bueno, que hoy está detenido y enfrentando un proceso penal quien estuviera a cargo de del enlace internacional en la campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, y quien dice que recibieron millones y millones de dólares por parte de la corrupta empresa brasileña Odebrecht. No solamente es él que ha denunciado esto, el mismo dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, habla de los sobornos millonarios que hicieron a la campaña de Enrique Peña Nieto, y el INE nunca hizo algo al respecto. Hace algunos meses salieron con la ciudad diciendo que nadie llegó aquí a cuestionarnos, no quisieron reabrir el caso. Pero hay tantas circunstancias, o también, ¿no? Estas elecciones en Puebla, no fue en Puebla, le ofrezco disculpas. Las elecciones en Guerrero y en Michoacán. Recordará usted que le quitaron la candidatura en Michoacán al profe Morón por supuestos gastos anticipados de campaña que rondaban los 10,000 pesos. Y le quitaron la candidatura en Guerrero a Félix Salgado Macedonio y lo mismo, pero con un gasto de alrededor de 20,000 pesos. Les quitaron la candidatura. Mientras que en la misma línea se dio una acusación muy fuerte en contra de la desgracia nacional que desafortunadamente ahora gobierna Nuevo León y que quiere ahora ser presidente, Samuel García, puesto que le habían encontrado también gastos de campaña que no podía justificar y que presuntamente habrían sido obtenidos por parte de su familia. Y ahí estábamos hablando de millones de pesos, no de 10,000 pesitos como en el caso del profe Morón, o no de 20,000 pesitos como en el caso del senador Félix Salgado Macedonio, ¿no? O sea, es verdaderamente indignante entre tantas las circunstancias asquerosas en las que incurre el INE. Hoy en día, y esto es lo que nos causa también muchísima indignación, está la prohibición directa que hacen a la doctora Claudia Sheinbaum para que realice giras, para que realice viajes, para que realice encuentros con la militancia, ¿no? Y a ella la sancionan, a ella se lo prohíben, pero no se lo prohíben a Xóchitl Gálvez. Es decir, al menos pudieron haber sido un poco discretos, ¿no? De decir, no sé, si estamos sancionando a Sheinbaum, pues también vamos a sancionar a Xóchitl, ¿no? No, a Xóchitl le siguen permitiendo hacer sus giras por donde ella quiera, caerse de la silla cuando ella quiera, hacer sus mítines cayéndose de la silla cuando, pegando las imágenes de cómo se cae. Aprovechemos, don David, hombre. ¿Para qué tenemos esas imágenes si no las vamos a poner hasta el cansancio, don David? Mientras a la doctora Claudia Sheinbaum no le dejan hacer un meeting, a Xóchitl Gálvez le dejan caerse de la silla constantemente, ¿no? Hacer sus payasadas y etcétera. Imagínense, esto es, pues vamos, en medio de la infamia del INE. Y ahora, nada más suspendieron a este infame tipo, ¿no? Nada más se les ocurrió suspender a Manuel Alberto Cruz Martínez, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso. Más al ratito estaremos platicando con el queridísimo Francisco Paco Cruz, escritor y periodista, quien tiene un planteamiento muy fuerte que hacer, una tesis muy fuerte que hacer. Si esto pues solamente dependió de Manuel Alberto Cruz Martínez o también de Claudia Zavala, quien está, usted lo sabe perfectamente, al frente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Un personaje que, según el mismo presidente López Obrador, opera a favor del Partido Acción Nacional desde el Instituto Nacional Electoral. No, imagínese. Bueno, pues todo esto lo estamos investigando ya desde hace tiempo. Y mire, para que tenga usted más información, permítame compartirle una nota que publican hoy en el periódico La Jornada. Dice, el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral suspendió temporalmente, le digo temporalmente, al director de la Unidad Técnica de lo Contencioso, Manuel Alberto Cruz Martínez, por alterar las declaraciones del presidente López Obrador sobre Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la oposición, lo que originó que la Comisión de Quejas determinara que el mandatario cometió violencia política de género contra la senadora del PAN. La suspensión se ordenó por el presunto abuso de funciones de Cruz al modificar las palabras del jefe del Ejecutivo Federal en 2 ocasiones y para evitar que continúen los efectos de la probable falta consistentes en el daño al honor y crédito del presidente. Y mire,
pues si esa es la circunstancia, ya deberían dejarle hablar de Xóchitl Gálvez, ¿no? Si ya se demostró que no incurrió en violencia política en razón de género y que mintieron desde la Comisión de Quejas y Denuncias, si ya se determinó que le fabricaron estas declaraciones, quítenle la sanción. ¿Dónde está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con una chingada? A ver si ya se van poniendo las pilas y nos dan certeza jurídica. Bueno, eso es mucho pedir para estos infames, ¿no? Se los hemos pedido durante mucho tiempo y es mucho pedir que justo ahora llegaran a decir, no, pues, ¿saben qué? Ya que el presidente diga lo que diga y se acabó. Dice la jornada, el director de la Unidad de Técnica de lo Contencioso fue notificado ayer por la tarde de la resolución, la cual surte efectos a partir de hoy martes. Tiene un plazo de 5 días hábiles para defenderse de la sanción y después de ese plazo el órgano interno tiene 5 días para confirmar o no su resolución. La Comisión de Quejas del INE resolvió en los primeros días de agosto que el presidente incurrió en violencia política de género contra Gálvez por declaraciones en las que dejó entrever que fue electa por un grupo de hombres, lo que invisibilizaría su trayectoria. Y no es cierto, ¿no? No sé quién escribió esto en la jornada, pero no fue así como lo dijo, ¿no? Valga la redundancia. Simple y sencillamente se planteó que le habían puesto los machuchones, pero se refería en una forma plural, hablando del género, ¿no? Machuchones y machuchonas. Pues, ¿quién dice que no tienen ahí a muchas mujeres y hombres de la élite determinando qué hacer o qué no decir, ¿no? Bueno, pues esperemos que se pueda privilegiar, mire, más que la libertad de expresión de un presidente o del presidente López Obrador, de todos los mexicanos, de todos los seres humanos. Esperemos que así como tienen carta abierta, carta blanca, cheque en blanco, los panistas, los priistas, Panteline, también los mexicanos. Mire, yo no tengo no estoy nada en contra de que le dejen a los panistas, priistas y perredistas hundirse solos, o a Claudio X González. No tengo nada de preocupación en que les permitan que sigan hundiéndose en su propia mierda con sus declaraciones infames, de verdad. O Xóchitl Gálvez, que se siga cayendo, ¿no? Y haciendo el ridículo. No tengo ningún inconveniente, pero permítanos a los mexicanos también ejercer nuestra libertad de expresión. Ese INE ha perseguido a nuestros compañeros. Ese INE que hoy tiene a Xóchitl Gálvez permitiéndole caerse en todo momento, ha perseguido a nuestra queridísima Alina Duarte, quien simple y sencillamente hace un año y medio más o menos estuvo buscando la participación de la gente en un plebiscito. Y para ellos fue una circunstancia que debía ser perseguida, hasta le mandaron oficios a su casa. Lo mismo con Vicente Serrano. Si tuvieran mi dirección, seguramente ya me mandarían aquí a Kansas City sus oficios. Claro, me burlaría de ellos, ¿no? Y mire, en ese momento me burlo de ellos y lo echo en el saco de la arena de las gatas que tengo. Tengo unas 2 gatitas muy bonitas, y así les voy a decir cómo se llama. Una se llama Poki y la otra se llama Mana. Así ya llegaron, ¿no? Las adoptamos a nuestras gatitas. Ellas sufrieron, estuvieron en una tormenta tropical en Luisiana. Ya pues sus dueños no las pudieron tener más tiempo, así que nosotros nos quedamos con ellas. Y bueno, pues tienen su cajita, ¿no? Para hacer de sus necesidades en su arena, su arenero. Bueno, pues en ese momento yo podría tirar ahí ese oficio del INE si me llegara aquí a la casa, ¿no? En definitiva, esa es la forma en la que se tiene que actuar con este tipo de persecuciones infames. Algún día México sí estará bien representado en cuanto a sus autoridades electorales. Algún día será el pueblo el que sea parte de esa autoridad electoral, no ni los panistas, ni los priistas, ni los perredistas, que son los que están moviéndose para evitar que exista la democracia. Imagínense, ¿no? En una institución en la que debería ser la democracia la realidad absoluta, son antidemocráticos, son infames, son corruptos, son, pues vamos, miembros propios de un arenero para gatos.